Bueno muchachos, muy buenas tardes. Vamos a continuar con el tema que vimos la clase pasada. Hoy vamos a iniciar con un circuito RC con el comportamiento mediante una fuente. La vez pasada hablábamos cuando el condensador estaba cargado. En este momento vamos a inicializar o vamos a ver en el punto en que el condensador está descargado y tenemos el fenómeno de la fuente con su resistencia. ¿Qué sucede? Nosotros al iniciar el circuito sabemos que ahí existe una corriente, que la vamos a llamar IDT, y esa corriente va a ser igual en ambos casos. ¿Qué va a ser igual? La corriente de la resistencia va a ser igual a la corriente del condensador. ¿Esto qué nos da a pensar? Sabemos que el condensador viene siendo como una batería que empieza a acumularse las cargas, los electrones ahí, y no instantáneamente pasa de ser a llenarse. Hay una transitoria de tiempo en la que vamos a tener el siguiente comportamiento. Nuestro voltaje Vs inicialmente tiene un valor y el voltaje del condensador, el voltaje Vc, va a existir una trayectoria en que va a llegar a su punto máximo dependiendo del voltaje del condensador. ¿Qué quiere decir esto? La clase pasada analizábamos diferentes comportamientos. Decíamos que la corriente en este punto de la resistencia sería el voltaje de la resistencia sobre la resistencia. ¿Y cuál es el voltaje que existe aquí? Pues viene siendo el voltaje, la diferencia entre Vs y SVDT. Entonces tenemos que Vs menos VDT sobre la resistencia. Aquí para calcular la diferencia de potencial. De igual manera, en el condensador, ¿cuál sería el comportamiento? El voltaje en el condensador va a ser igual a la capacitancia por dB en dt, por la variación de voltaje que existe en el tiempo. Que esto me va a representar el comportamiento escalonado que tiene el condensador. Entonces, si observamos la explicación pasada, nosotros vamos a despejar esta fórmula de tal manera en que tengamos el siguiente caso. Este numerador lo vamos a pasar al denominador aquí y despejando lo que tiene que ser con voltaje a un lado y lo que tiene que ser con los componentes de tiempo al otro, nos va a quedar la siguiente ecuación. 1 sobre RC por dt es igual a dB sobre Bs menos Bt. Ya tenemos aquí el resultado del despeje. ¿Qué debemos hacer? Vamos a aplicarle la integración en ambos casos para poder resolver las constantes que están con su respectiva derivada. En este caso, la integral aquí me va a ver reflejado el comportamiento. Si integramos esto, vamos a tener que es igual a t sobre rc. ¿Y esto va a ser igual a qué? Al aplicar la integral aquí, como ya la habíamos explicado anteriormente, vamos a tener el siguiente caso. Logaritmo natural de el voltaje en el tiempo menos ds menos logaritmo natural de el voltaje inicial menos bs. Tenemos estas dos igualdades, ¿sí? Aquí podemos aplicar una propiedad matemática en la cual me queda que el logaritmo natural de bt menos bs dividido en bo menos bs. Todo esto viene siendo igual a ¿qué? A t sobre rc. Bueno muchachos, cuando ya llegamos a esta expresión, a la expresión ya después de aplicar la integración, el paso a resolver viene siendo ¿qué? Despejar, lo que nos importa saber es el voltaje a través del tiempo. Vamos a despejarlo. ¿Cómo hacemos esto? Aplicamos la inversa del logaritmo, que viene siendo el exponencial, y entonces nos va a quedar que Euler
a la T sobre RC, que el RC es lo que ya habíamos denominado como el tau, ¿sí? Para hacerlo más corto. Y aquí me quedaría B de T menos BS sobre B inicial menos BS. ¿Qué quiere decir esto? Si notamos aquí, este está dividiendo, lo paso a multiplicar, y este que está restando pasa a sumar. Entonces me quedaría despejado de la siguiente manera. El voltaje de la fuente a través del tiempo es igual a BS, que BS viene siendo el voltaje de la fuente, menos, más B inicial menos BS por el exponencial de TRC. Bueno, en la parte anterior, cuando integré para encontrar el tiempo sobre RC, como iniciábamos en el punto 0 y luego pasamos a otro punto, se me olvidó aquí agregarle que esto es negativo, para que lo tengamos presente. Después de despejar esto, tenemos esta función matemática. ¿Y esta función matemática qué me hace o qué me representa? Lo que me dice es que arrancamos de un punto. Si el condensador no tiene voltaje, él empieza ¿qué? A tomar valores desde el punto BS, que sería el punto superior, el de la fuente inicial, y empieza aquí, partiendo desde BS, y esta función ya la habíamos analizado en la clase pasada, que es la función de la cual parte de un punto inicial y empieza a decrecer. Por eso, cuando arrancamos, cuando se le aplica un voltaje inicial, esta misma gráfica o este mismo comportamiento lo vamos a ver descrito de la forma contraria. Va a empezar a cargarse teniendo un comportamiento exactamente similar al de cuando no tiene fuente. Entonces, muchachos, pues esto es el fenómeno que sucede cuando ya existe una fuente.